gana en el atentado en Monterrey. No ponen en peligro su vida. Mucha gente me estaba pidiendo corridos de Beto Quintanilla y el día de hoy les traigo el primero del canal y lleva por nombre Raquenel Villanueva, una abogada que defendía delincuentes y recibió 5 atentados. Pero antes de adelantarnos en la historia, hay que empezar a contar cómo fue su inicio laboral. Antes de recibirse como abogada, Raquenel Villanueva ya era una joven decidida, valiente y un poco atrabancada. Le molestaban las injusticias y la prepotencia de los poderosos. Fue por eso que cuando era secretaria en la Dirección de Catastro de la Tesorería del Gobierno del Estado, nunca se dejó sobajar por los jefes ni por nadie. Cierto era que en esos tiempos no poseía ningún título profesional, pero era una secretaria diestra y disciplinada, muy responsable en su labor. Silvia Raquenel Villanueva Fraustro nació en junio de 1953 en Saltillo, Coahuila. Fue la segunda de 6 hermanos. Su padre era empleado del Banco Rural del Golfo. Pese a que había algunas carencias en su hogar, Raquenel soñaba estudiar para química. Fue por eso que convenció a sus padres de que se vinieran a vivir a Monterrey. Su deseo era terminar la preparatoria, pero tuvo muchas dificultades para ser aceptada. Le daban preferencia a los estudiantes locales. Otro de los obstáculos que tuvo fue que había carencias en su casa. Con tristeza se olvidó de ser profesionista y estudió para secretaria en una academia. Se convirtió en burócrata. Cuando cumplió los 20 años, junto con otras compañeras de la tesorería, se unieron para exigir sus derechos. Hicieron un paro, exigieron al gobierno de Pedro Zorrilla mejores prestaciones, requerían aumento de salario, semana inglesa y que respetaran sus derechos laborales. Fue tal el caos que ocasionó el paro que el gobernador tuvo que acceder a todas sus peticiones. Raquenel fue felicitada por todos sus compañeros y sin proponérselo se convirtió en la líder de la oficina. Tiempo después, y cuando ya era gobernador Alfonso Martínez Domínguez, Raquenel se enteró que por orden del mandatario estatal se había creado un fondo para apoyar en sus estudios a los burócratas. Raquenel, emocionada, acudió al sindicato, expuso sus deseos de estudiar, le brindaron la ayuda. A sus 21 años terminó la preparatoria. No le importaban los desvelos, para ella no era ningún sacrificio estudiar y trabajar. Fue entonces cuando se vio en la disyuntiva, química o abogada. No tuvo que pensarlo mucho e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No le fue fácil, sin embargo, venció todos los obstáculos. A los 29 años se recibió de abogada. Con el título en sus manos, nuevas perspectivas se abrieron en su camino. Su mente cambió. Ya tenía armas para luchar contra las injusticias. En 1982 dejó su escritorio de empleada en la tesorería y se convirtió en actuaria en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. Pero al verse nuevamente en un escritorio con jefes que le daban órdenes, vislumbró otro panorama. Renunció y puso su despacho. Bastó poco tiempo para ser conocida en los juzgados. Llevaba los casos con tanto ímpetu y furor que muchas personas renunciaban a sus abogados y la buscaban a ella. Era una guerrera. Para ella no había casos difíciles, aunque al inicio de su carrera la mayoría de los asuntos eran divorcios, extorsiones, intestados, amenazas y siempre salía avante. Tanta fue su fama de temeraria que otra clase de clientes comenzaron a solicitar sus servicios. Delincuentes, defraudadores, violadores y homicidas. Aquellas defensas le redituaban mejores ganancias. Su vida cambió, un despacho más grande con secretarias y pasantes de derecho. También en su entorno familiar hubo notorios cambios. Era incansable, no rechazaba ninguna defensa, aun sabiendo que sus clientes en turno eran infractores que debían ser castigados. Ella los defendía, pero el precio era sustancial. Cada caso que ganaba, más se ensoberbecía. Se volvió más astuta, se mostraba ante jueces y autoridades de manera agresiva y belicosa. No respetaba,
Gritaba, se enfurecía y con arbitrariedad les aventaba los legajos y les señalaba sus errores que con dolosa habilidad elaboraba. Se jactaba de sus éxitos, que muchas veces sin razón ganaba. Se volvió más mordaz, al grado que en los juzgados le temían más por irrespetuosa que por su profesionalismo. Raquenel se dio cuenta que mostrarse explosiva y agresiva le beneficiaba. Por su osado comportamiento en sus diligencias salía victoriosa. Era incansable, junto con sus empleados trabajaban hasta altas horas de la noche. Sus clientes sabían que aun siendo culpables, si Raquenel los defendía, librarían el castigo que merecían. Cuando apenas tenía 6 años de ejercer, su fama como abogada de casos imposibles la condujo a tener clientes de otros estados del país, todos muy peligrosos. Aunque sabía que jugaba con fuego, se arriesgó a llevar la defensa de narcotraficantes, extorsionadores y hasta exjefes policíacos acusados de tener nexos con la delincuencia. A finales de 1989 se embarazó. Siguió trabajando hasta el 16 de agosto de 1990, que fue el día en que nació su única hija, María de los Ángeles Cuellar Villanueva. Ser madre le hizo pensar que debería cuidarse más. Ahora tenía una razón muy importante para vivir, su hija. Como madre amorosa se dedicó al cuidado de su bebé, pero a cada momento le hablaban del despacho, necesitaban de su sapiencia. Sin desatender a su hija, volvió a litigar y a arriesgarse con sus dudosos clientes. Dios me cuida, decía. En abril de 1998 se horrorizó al saber que también se había hecho de peligrosos enemigos. Cuando tuvo su primer atentado, con la intención de arrojaron en su despacho un explosivo. La bomba de fabricación casera destruyó parte de su oficina. Por fortuna, ella no estaba. Era un aviso de sus enemigos. Raquenel no se amedrentó y continuó con sus polémicas defensas. Raquenel sabía que por defender a clientes de incierta reputación estaba arriesgando su integridad física. Por eso, cuando salía de su casa, en silencio rezaba. Después, ya en su despacho o en los juzgados, volvía a ser la más aguerrida de las abogadas. Siempre estaba en el filo de la navaja. Entre sus clientes había integrantes de los Zetas y hasta jefes policíacos, entre ellos Javier Herrera Valles, acusado de tener nexos con la delincuencia organizada. El 14 de enero de 1996, gracias a un pitazo, el comandante de la PGR, Horacio Bruñi, y 14 elementos capturaron al peligroso narcotraficante Juan García Ábrego en un rancho en el municipio de Juárez, Nuevo León. Se rumoraba que quien lo había delatado era Raquenel. Consciente de que su colaboración con la policía le traería más enemigos, pidió protección. No se la negaron. El ex titular del Asiedo, José Luis Santiago Vasconcelos, en recompensa le proporcionó una escolta de varios detectives para que la cuidaran. Sabían que su vida peligraba. Sintiéndose protegida, Raquenel continuó jugando con fuego. Mafiosos de otros estados la buscaban para que los defendiera. Si pagaban bien, ella aceptaba. Lejos de atemorizarse, se volvió más implacable y temeraria. A toda costa quería salir victoriosa en sus defensas. Era irrespetuosa y en los juzgados a todos les gritaba y ofendía. En marzo del año 2000 viajó a la Ciudad de México para reunirse con el exfuncionario Cuauhtémoc Herrera Suastegui, acusado de proteger al Cártel del Golfo. Cuando estaba en el restaurante del Hotel Imperial, conversando, repentinamente interrumpieron 2 sujetos y le dispararon. Recibió 2 balazos. La rápida atención médica le salvó la vida. Era el segundo atentado. Varios meses estuvo en convalecencia. Su socio, Julio Vargas, se encargó de la defensa de los polémicos clientes. Varios meses después, en agosto de 2000, sufrió su tercer atentado. En esa ocasión, varios sicarios burlaron la vigilancia de su escolta. Entraron a su despacho y abrieron fuego. La abogada Raquenel recibió 12 tiros en diferentes partes del cuerpo. Estuvo muy cerca de la muerte, pero milagrosamente logró burlarla. Su recuperación tardó más de 6 meses. A su regreso se volvió más precavida. Adquirió un vehículo blindado y ordenó a sus escoltas que fueran más diestros. Sus clientes cada vez eran más, todos de dudosa reputación. En noviembre de 2000 sobrevino su cuarto atentado. Fue agredida
a balazos a la salida de un juzgado desde un automóvil en movimiento. Ningún disparo dio en el blanco. En el 2002 rompió con su socio Julio Vargas. Continuaron con su amistad, pero cada quien trabajó de manera individual con clientes peligrosos. En febrero de 2003, su defendido y amigo Guillermo González Calderoni fue ejecutado. Días después, Raquenel quedó detenida en arraigo domiciliario en Cumbres, Quinta Real, para investigación por portación de arma. Su ex socio, Julio Vargas, acudió en su defensa y sin dificultad, en pocas horas la dejaron en libertad. Le ofrecieron disculpas, tal parecía que la polémica abogada era ahijada de la muerte. Se reía de las amenazas, cada vez era más arriesgada, se creía invencible. En el año 2006, Raquenel sufrió un fuerte descalabro en su carrera. Fue detenida y encarcelada durante 3 meses. La PGR la acusó de estar involucrada en el secuestro y asesinato de Martín Gerardo Saldaña, agente del Ministerio Público de Guerrero. Salió libre. El día 3 de mayo, su ex socio Julio Vargas fue ejecutado al salir de su despacho en la colonia Burócratas del Estado. Raquenel, en su afán de ser siempre la protagonista, tomó el caso de Diego Santoy, asesino que confesó de los hermanos de su exnovia, Erika Peña Cos. Raquenel, con su malévola habilidad, trató de inculpar a Erika, pues deseaba que a toda costa su cliente Santoy resultara inocente. Fue muy criticada por su cruel astucia. En mayo de 2009, un recluso del penal del Topo Chico, que bien la estimaba, le mandó varios recados, donde le decía que se cuidara, porque se había enterado que un capo de la mafia la quería matar. Raquenel sonrió y pensó que había muchos que deseaban aniquilarla. Sin darle mucha importancia, continuó jugando con fuego. No se imaginaba que la muerte la acechaba con más saña. El domingo 9 de agosto del 2009, Raquenel, de 56 años, y su hija María de los Ángeles, de 19, se dirigieron a la Pulga Río. Estaba contenta, iba a hacer algunas compras y para sentirse con más libertad le pidió a su equipo de escoltas que las esperara afuera, que no había peligro, pero que estuvieran atentos. Madre e hija iniciaron su recorrido por los pasillos. Tranquilas, veían la mercancía de los locales. Repentinamente, varios sujetos se le acercaron y al instante accionaron sus armas largas. Decenas de balas se incrustaron en el cuerpo de Raquenel. Gritos de angustia y terror se escucharon por los pasillos. Su hija entró en crisis al ver que uno de los sicarios, a sangre fría, le daba el tiro de gracia a su madre, que yacía en el piso. Los guardaespaldas, anonadados y frustrados, corrían en busca de los asesinos, que fácilmente habían logrado huir. Todo era confusión. María de los Ángeles, enloquecida, gritaba y lloraba. El cuerpo ensangrentado de su madre fue cubierto con una sábana. El blindaje de la abogada Raquenel Villanueva no resistió el quinto atentado. A 10 años de su crimen sigue impune. Quizá por venganza, uno de sus clientes o algún mafioso ordenó su muerte. Nadie lo sabe. A Raquenel Villanueva no le hicieron falta elogios, reconocimientos ni medallas para alcanzar la fama. Vivió siempre una vida intensa, en defensa de los demás desde su primer empleo de secretaria. Tal vez su error fue insistir en defender a gente que se dedicaba al mal, pensando que, con la ley en la mano, nada le pasaría. No se puede ser abogado del diablo toda la vida. Al final, el destino te alcanza. Y bueno, gente, esta fue la historia de hoy. Si quieren más corridos de Beto Quintanilla, háganmelo saber. Sin más que agregar, nos vemos.